Queridos hermanos, buenos días. Gracias por estar con nosotros en este momento de estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando este hermoso folleto, los 3 mensajes cósmicos. Y no se olviden, mis hermanos, de compartir y si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. Hoy día vamos a estudiar la buena noticia del juicio. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos por todas tus bendiciones hacia nosotros. Gracias por esta oportunidad de estar en tu casa estudiando tu Santa Biblia. Acompáñanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender estas maravillosas verdades del juicio. Bendícenos a cada uno y bendice a nuestros hijos de una forma especial. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El versículo de memoria está en Apocalipsis 14:7 y dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estamos en el mensaje del primer ángel. Y en este versículo resalta diciendo a gran voz. ¿Por qué dice a gran voz? ¿Por qué dice con urgencia? ¿Por qué dice algo que es importante? ¿Por qué? Vamos a ver el versículo anterior, Apocalipsis 14:6. Miren lo que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje del tercer ángel es importante porque tiene el evangelio eterno para predicarlo. Todo el mundo tiene que escuchar el evangelio eterno. Y el evangelio eterno está en estas palabras, Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Todo el mundo necesita saber que Cristo es nuestro Salvador y solamente por gracia y nada más que por la gracia divina. Y todos tienen que saber para no tener excusa. Para no tener excusa. Y las personas tienen que saber de alguna manera el mensaje de Dios, que Dios existe de alguna manera, porque ese es el deseo de Dios. Miren lo que dice Romanos 1, 19, 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie va a tener excusa, porque todos tienen que decidir o seguir a Dios o perderse en la vida siguiendo a Satanás. Hay que hacer una decisión. Por eso, porque este evangelio de la decisión, evangelio de la gracia, el evangelio del amor se predica a todo el mundo, tiene que predicarse a todo el mundo. Entonces aquí dice, diciendo a gran voz, es urgente, es necesario que después
después de haber escuchado las buenas nuevas de salvación, todos debemos temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado la hora de su juicio. Y es necesario, mis hermanos, que ante esta noticia de la hora del juicio que ha llegado, nosotros nos acerquemos a Dios para salir airosos del juicio. Lo único que tenemos que hacer es lo que dice Salmo 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, acéptame, perdóname mis pecados. He hecho lo malo, pero me acerco a ti para que tú puedas perdonarme. Con esa decisión vamos a estar firmes en el juicio, y no solamente nosotros. No solamente para nosotros es importante el juicio, también para Dios, porque miren lo que sigue en esta parte: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Para que sea reconocido que eres justo, has dado a cada uno lo que le corresponde, de acuerdo a la decisión que ha tomado. Entonces el juicio es importante. ¿Para quién? Para nosotros, para que nosotros obtengamos la salvación mediante Cristo, que es nuestro abogado, y para Dios, porque Él va a ser vindicado de los ataques de Satanás, de los ataques que decía que Él es injusto. Él es injusto. Entonces el juicio es importante para todos, para todo el universo. Y otra característica especial del juicio es que se encuentran la justicia y la misericordia. Y tienen un encuentro especial porque la justicia primero pide lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La justicia pide nuestra muerte. ¿Por qué? Porque hemos pecado. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Miren lo que dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hemos infringido, hemos quebrantado la ley de nuestro Dios. Hemos cometido pecado, y ese pecado, la justicia dice, mereces la muerte, mereces la muerte. Pero la misericordia dice algo importante para nosotros. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes ser salvo. Tú puedes tener la vida eterna. No necesitas morir. Podemos tener la vida eterna. Eso es lo que nos dice la misericordia. ¿Por qué podemos tener la vida eterna? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ha amado tanto que ha muerto por nosotros. Él ha pagado con su muerte lo que nosotros deberíamos pagar, la muerte. Él ha pagado y nos da la oportunidad de salvación solamente por amor y nada más que por amor. Por eso, miren lo que dice Efesios 2:8 al 10.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos solamente por el amor, por la gracia de Dios, no por obras. Pero ¿qué sucede cuando aceptamos la gracia de nuestro Dios? ¿Qué somos hechos? Miren lo que continúa: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué somos ahora? Hechura suya. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas ya pasaron. Si antes cometía pecados, si antes quebrantaba la ley, ya no lo hago más, porque soy nueva criatura y ahora he nacido ¿para qué? Para buenas obras. Y miren lo que sigue: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que están aquí en la Biblia, los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Ahora hacemos buenas obras porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, y Él nos ha creado de nuevo. Por eso hacemos buenas obras. ¿Y por qué es importante que nuestra vida cristiana tenga buenas obras? ¿Por qué es importante? Miren lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nuestras obras, sean buenas o malas, si nos van a juzgar por nuestras obras, ¿cuál será la base del juicio? ¿Cuál será la base sobre la que nos van a juzgar a nosotros? ¿Cuál será? Miren lo que dice Santiago 2:11 y 12. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y si has transgredido la ley, ¿qué ha pasado? Has cometido pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Es la infracción de la ley. Y por eso la recomendación es: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál va a ser la base del juicio? ¿Cuál va a ser la base? La ley de Dios, la ley de la libertad. Y no puede ser de otra manera, porque la ley muestra si hemos pecado o no hemos pecado. La ley es la norma por la que debemos hacer buenas obras si somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, durante el juicio, la justicia y la misericordia triunfan. Va a triunfar la verdad sobre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Y mis queridos hermanos, tenemos que estar seguros de que va a haber el juicio. Tenemos que estar seguros. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que nos aseguran, nos dan la perspectiva de seguridad de que el juicio va a ocurrir. Miren lo que dice
Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. El año 553 antes de Cristo, Dios mostró a Daniel la historia de la humanidad, la historia completa de la humanidad. Si nosotros estudiamos Daniel capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que presenta primeramente a un león que simbolizaba Babilonia, que reinó del 626 antes de Cristo al 539 antes de Cristo. Pero Babilonia no iba a permanecer para siempre. Luego mostró a los medos y persas mediante un oso. Ellos reinaron desde el 539 antes de Cristo hasta el 331 antes de Cristo. Y luego mostró con un animal interesante, el leopardo, cómo Grecia surgió desde el 331 antes de Cristo hasta el 168 antes de Cristo. También mostró otro animal que era indescriptible, que reflejaba la Roma pagana desde 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. También mostró que en la historia de la humanidad ya no iba a haber un reino único, sino un reino dividido, y un reino dividido de donde iba a salir un cuernito pequeño, el año 538 después de Cristo, que simbolizaba ahora a la Roma papal. Todo esto se predijo el año 553 y se fue cumpliendo al pie de la letra, como podemos corroborar en la historia secular de la humanidad. Dios había mostrado, pero no se quedó ahí nomás. En esta profecía, Dios mostró la realidad del juicio. Miren lo que dice Daniel 7 y 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el polvo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dios estaba en su trono. ¿Qué iba a suceder? Daniel 7:10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dios le mostró que en la historia completa de la humanidad iba a haber un juicio, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos, pero alguien más participó en el juicio. ¿Quién? Miren lo que dice Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién participó en el juicio? Nuestro Señor Jesucristo, uno como un hijo de hombre. Él estaba en el juicio como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Un juicio que se va a ganar, un juicio que va a tener un resultado grandioso para la humanidad. Miren lo que dice Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Satanás y
todos aquellos que han aceptado su dominio van a ser destruidos, Pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con aquellos que han aceptado la gracia de Dios, que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, que han nacido de nuevo, que han hecho obras de fe? ¿Qué va a pasar con ellos? Miren lo que dice Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¡Qué buena noticia, mis hermanos! Finalmente Dios nos va a dar lo que nos corresponde. Él nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho sus herederos. Finalmente nos va a dar la vida eterna, donde estaremos junto con nuestro Salvador Jesucristo. Entonces el juicio es una escena del triunfo de la verdad. La verdad va a triunfar y los salvados en Cristo van a recibir la corona de la vida eterna. ¿Qué queremos recibir, mis hermanos? ¿La muerte o la vida eterna? ¿Qué queremos recibir? ¿Qué queremos recibir? Pero en esta escena del juicio está Dios el juez y nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar finalmente con el juez? Con ese juez que se sentó y los libros fueron abiertos en el juicio. ¿Qué va a pasar? Miren lo que dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Los versículos 2 y 3 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, casi la misma imagen que tuvo Daniel. Los dos ven a Dios en el trono, los dos ven a Dios, al juez en el trono. Y miren lo que continúa: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El versículo 4 continúa: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Vi a 24 ancianos, probablemente los que nos están representando en este momento en el cielo, aquellos que han resucitado cuando Jesús resucitó. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que fueron ellos? Porque tienen, ¿qué cosa? Vestidos de ropas blancas, las ropas de justicia que Dios da a sus hijos, y la promesa que era: les daré una corona de victoria. Ellos tenían coronas de oro en su cabeza. Entonces probablemente ellos son los que nos representan en el trono de Dios. Pero lo más importante, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué va a suceder con Dios después del juicio? Apocalipsis 4:10 al 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan las coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste
todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. El reconocimiento es: digno eres de recibir la gloria, digno eres de recibir la gloria. Entonces, porque Dios es justo, porque Dios es misericordioso, otro de los resultados del juicio es que el juez es digno de recibir la gloria, que Dios es digno de recibir la gloria. ¿Y qué de Jesucristo? ¿Y qué de el Hijo del Hombre que se acercó al juez durante el juicio? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Miren lo que dice Apocalipsis 5, 1 al 4. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Y miren lo que pasa. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No hay nadie digno. Es que no hay en el mundo ninguna persona que pueda salvar a la humanidad. No hay nadie, solamente una persona. ¿Quién es esa persona? Miren lo que dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es? Dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Nosotros sabemos quién es. Es nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte. Le ha vencido mediante su muerte en la cruz, muriendo para vencer el pecado, para vencer a Satanás y para darnos la oportunidad de que nosotros podamos vencer e ir a la vida eterna. ¿Por qué sabemos que es Jesucristo? Porque miren lo que dice Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero que ha sido inmolado por cada uno de nosotros. Ese es nuestro Salvador. Así se vio a nuestro Salvador. Pero hay más. Miren lo que dice Apocalipsis 5, 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Digno eres, Señor. Si el juez fue digno, también Jesucristo es digno, porque Él se ha sacrificado, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Tú fuiste sacrificado para que yo gane la vida eterna.
tú fuiste sacrificado. Pero no termina ahí. Miren lo que dice Apocalipsis 5, 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado es digno de ser glorificado. Oh, mis queridos hermanos, después del juicio, Dios el Padre, Dios el Hijo van a ser glorificados. Todo el mundo va a reconocer que ellos son dignos, porque su naturaleza es la justicia, su naturaleza es la misericordia hacia todo lo que ellos han creado. Oh, mis queridos hermanos, y junto con ellos, junto con Dios, junto con Jesucristo, nosotros también vamos a estar. El detalle es: ¿qué vamos a decidir? ¿Vamos a decidir triunfar con Cristo o vamos a estar derrotados con Satanás? ¿Qué vamos a decidir, mis hermanos? ¿Cuántos deseamos aceptar y tomarnos de la mano de Cristo? ¿Cuántos deseamos? Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y que Dios nos ayude a que estemos siempre tomados de la mano de Dios. Vamos a orar. Cristo Dios, gracias por todo tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque siendo yo pecador, siendo nosotros pecadores, tú nos has amado tanto que te has sacrificado en la cruz. Ayúdanos, Señor, a que esta decisión de aceptarte, de andar todos los días contigo, sea una decisión de victoria. Que esta decisión un día nos ayude a estar allá contigo en la patria celestial. Danos, Señor, esa felicidad, danos esa seguridad y ayúdanos todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos cuide.